Capítulo 2. A la mañana siguiente, la bodega del barco estaba iluminada por la tenue luz que se filtraba por las rendijas de la escotilla superior. Saitama, sentado sobre un saco de arroz, masticaba apáticamente una galleta energética mientras miraba con aburrimiento las paredes de metal. «Oye, Genos, ¿no trajiste nada para pasar el rato?», preguntó, bostezando. Genos, siempre preparado, abrió su caja negra de Drive-Ignite. Con un clic, extrajo un dispositivo que hizo que los ojos de Canon se abrieran como platos. Una televisión portátil delgada, con pantalla táctil y sin cables visibles. Una pantalla que funciona sin cristal de visión mágica, sin cosmos y sin electricidad por cable. Murmuró Canon, tocando el borde del dispositivo con incredulidad ante el extraño aparato. Saitama encendió el aparato con entusiasmo infantil. Bien, a ver qué canales hay en este mundo. Mientras Saitama navegaba por las frecuencias, Canon, aún procesando las revelaciones de la noche anterior, decidió indagar más. ¿En su mundo, había más como ustedes? Genos asintió, ajustando su núcleo para traducir automáticamente los canales que Saitama sintonizaba. Los héroes de clase S, algunos con poder comparable al mío, pero ninguno como Sensei. Saitama, sin levantar la vista de la pantalla, añadió. Y los monstruos eran feos. Como globos de carne con dientes o tipos que gritaban evolucionaré o soy un dios. Bueno, al menos decían eso antes de que explotaran por uno de mis golpes. Canon palideció al imaginar esas criaturas. ¿Y el responsable era ese dios que vi en tus hologramas? Genos confirmó con un gesto grave. Manipulaba humanos, les otorgaba poder a cambio de su cordura, o los infectaba con células monstruo. En ese momento, la televisión captó una señal clara, un canal de noticias internacional. La presentadora, una mujer rubia con traje de los años 80, hablaba en inglés. Buenos días. Hoy es 15 de agosto de 1987. En las noticias de esta hora, Saitama y Genos se quedaron paralizados. 1987, repitió Genos, procesando el dato. Maestro, estamos en el pasado. ¿O en una línea temporal donde la tecnología nunca avanzó como en la nuestra? Canon, confundido, intervino. ¿De qué año vienen ustedes? Saitama, todavía atónito, respondió como si fuera lo más normal. Del 3290, Canon escupió el agua que estaba bebiendo. 3290. Gritó, ahogándose. Eso es, más de 1000 años en el futuro. Prover, aburrido de la conversación, se acurrucó junto a Athena, quien jugueteaba con el báculo de Nike. Saitama, sin entender el dilema de estar en el pasado, preguntó, ¿entonces aquí no hay videojuegos en línea o muchas obras en manga? Al decir eso Saitama palideció mientras su miedo se apoderaba de él. XD. Genos analizó las implicaciones de estar en un tiempo tan arcaico y poco avanzado tecnológicamente podría ser un problema. Canon estaba más intrigado que nunca. Si tienen tecnología de 1000 años adelante, ¿qué más ventajas podría obtener de ellos? Mientras tanto, en la pantalla de la televisión, una noticia secundaria mostraba perturbaciones en el Triángulo de las Bermudas, y un barco pesquero desaparecido cerca de Japón. Momentos después, mientras Genos perfeccionaba sus técnicas marciales en la bodega, recreando los movimientos del puño de agua que fluye y el puño de remolino de acero cortante gracias a sus recuerdos mediante hologramas de Bunny Bomb, Saitama decidió escapar del aburrimiento con una excusa clásica. Voy al baño, anunció, estirándose. Genos lo miró con preocupación. Sensei, recuerde que somos polizones. Evite llamar la atención. Sí, respondió Saitama con un gesto despreocupado, mientras salía con sigilo de la bodega. Usando su velocidad cósmica, ahora refinada por el cosmos que fluía en él, Saitama recorrió el barco en cuestión de nanosegundos. Todo parecía moverse en cámara lenta o como si el tiempo se hubiera detenido para él, como si el tiempo mismo se ralentizara o paralizara a su paso. Esto es útil, pensó, esquivando a un par de tripulantes sin que lo notaran. Finalmente encontró los baños y, tras hacer sus necesidades, se dispuso a regresar, hasta que una mucama lo interceptó en el pasillo. Disculpe, señor. ¿Está perdido?, preguntó la mujer con una sonrisa profesional. Saitama se quedó tieso, sudando frío. No. Solo iba a mi habitación, mintió, señalando una puerta al azar con el número 21. La mucama, sospechando algo raro, un hombre calvo con una ropa de lana a medio coser y sucia. Rápidamente insistió la mujer al ver al calvo como si fuera un ladrón o pordiosero. XD. Permítame acompañarlo.
Es una suite VIP, después de todo, Saitama, atrapado, no tuvo más opción que seguirla. Al llegar a la puerta, hizo un movimiento como si sacara una llave de su bolsillo y puso su mano en la cerradura, rápidamente rompió el pomo con un leve giro de su muñeca, sin hacer ruido, pero dejándolo inutilizado. La mucama se sorprendió, al ver que Saitama pudo abrir la puerta se disculpó. Oh. Disculpe, no sabía que era un huésped VIP, dijo, retirándose con una reverencia. Saitama suspiró aliviado, hasta que giró y se encontró con dos hombres dentro de la habitación. El primero era un anciano de traje negro, de mirada serena pero penetrante. El segundo, un hombre calvo y musculoso, casi como una versión más vieja y seria de Saitama, que inmediatamente se puso en guardia. ¿Quién se cree que es para invadir habitaciones ajenas? Gruñó el calvo, llamado Tatsumi. Saitama levantó las manos en señal de paz. Disculpen. Fue un error, el anciano, sin embargo, estudió a Saitama con curiosidad. Tatsumi, cálmate, dijo con voz tranquila. Este joven no tiene malas intenciones, Tatsumi frunció el ceño, pero obedeció. El anciano, Mitsumasa Kido, señaló un plato de arroz y pescado en la mesa. ¿Tienes hambre? Pareces un viajero accidentado, comentó, con una sonrisa que dejaba claro que sabía que Saitama era un polizón. Saitama, incapaz de resistirse a la comida gratis, aceptó con una sonrisa torpe y nerviosa. Gracias. Mientras comía, Mitsumasa observaba cada uno de sus movimientos. Algo en ese joven calvo no era normal. Saitama no sabía quién era este hombre y por qué lo ayudaba, pero no se negó a una oferta de comida gratis. XD, rápidamente se sentó en la mesa y comió mientras le agradecía al hombre de edad avanzada. Tatsumi, el guardaespaldas, seguía desconfiando, pero algo en la actitud de Saitama lo desconcertó. Sintió en el calvo una presencia y presión que un humano no tendría. Mitsumasa intuye que este encuentro no es casualidad, ya que también sintió algo en Saitama, a diferencia de Tatsumi, él sintió algo sagrado y una presencia de seguridad absoluta. Mientras tanto, en las oscuras profundidades del océano, donde la luz del sol jamás llegaba, se alzaba el templo sumergido de Atlantis. Las columnas de coral negro brillaban con un resplandor fantasmal, y las estatuas de guerreros marinos custodiaban el salón del trono con ojos vacíos. En el centro del templo, la armadura de Poseidón flotaba sobre un pedestal, irradiando un aura esmeralda. Dentro de ella, el alma del dios de los mares pulsaba con poder divino. Una figura emergió de las sombras. Titis de sirena, una mujer de belleza sobrenatural. Su cabello rubio ondeaba como algas doradas, y su cuerpo voluptuoso estaba cubierto solo por perlas y conchas. Se arrodilló ante el trono, inclinando la cabeza. Mi señor Poseidón, he venido como ordenó su cosmos divino, susurró, su voz melodiosa como el canto de las profundidades. Me presento mi emperador, mi nombre es Titis bajo el coral de la sirena. La armadura brilló, y la voz de Poseidón resonó en el agua, haciendo vibrar el templo. Titis, dime qué ocurre en la superficie. Ella levantó la cabeza, sus ojos azules brillando con devoción. Hace un día, un combate sacudió las costas de Grecia. Ángeles del cielo lucharon contra mortales, pero fueron derrotados. Poseidón no se inmutó y pensó que probablemente caballeros dorados pelearon contra los ángeles, ¿y mi tridente? Titis apretó los puños. Fui a la prisión de Cabos Unión, pero ya no estaba allí. ¿Alguien lo tomó? El agua alrededor de la armadura se agitó violentamente. No fue la batalla lo que me despertó, fue el contacto de mi tridente con manos indignas, y el cosmos de Atena perturbó mi sueño. Titis se sorprendió. ¿Atena? ¿Entonces la guerra santa contra el santuario ha comenzado? No, rugió Poseidón. Atena es solo un bebé. Alguien la protege, y tiene mi tridente. Con un gesto, la armadura de Poseidón liberó un destello de energía. Del fondo del templo emergió una cría de kraken, no más grande que un caballo, pero con ojos que ardían como abismos. Esta bestia sagrada rastreará a quien robó mi tridente, comándala junto a un par de megalodones, ellos obedecerán tus órdenes sin objeción, ordenó Poseidón. Tú la guiarás para rastrear a las alimañas que tienen mi tridente, pero eso sí, nadie debe verte. Si el kraken y las otras bestias son destruidas, no enfrentes a los causantes, no importa que tu vida y seguridad son primordiales para mi surgimiento y para guiar a los 7 generales marinos, ya que tú también guiarás y protegerás al niño Julián solo. Él será mi recipiente. Cada cierto tiempo tomo el cuerpo de un integrante de la familia solo, en estos momentos pasaré todo mi poder en el cuerpo de Julián que aún es un bebé como Atena.
Titis de sirena, dejo en tus manos mi alma y poder, no falles o habrá consecuencias, dijo Poseidón mientras un masivo cosmos divino turquesa iluminó toda Atlantis. Titis asintió, con el más alto respeto a su emperador, y rápidamente las escamas de sirena, una armadura líquida hecha de perlas y coral rojo, se envolvieron alrededor de su cuerpo, fusionándose con su piel. Y mientras mi alma se adapta al cuerpo de Julián, tú gobernarás Atlantis, exclamó Poseidón con gran autoridad. Como último acto, Poseidón extendió su energía hacia Titis. Un torrente de cosmos divino la envolvió, grabando runas azules en su piel. Con este poder, protegerás mis dominios, y prepararás el regreso de los 7 generales marinos. Titis sintió el poder inundarla, y por primera vez en siglos, Atlantis tuvo una reina. Titis ahora tiene una misión: encontrar el tridente y vigilar a Julián Solo, el futuro cuerpo de su emperador Poseidón. El kraken y los megalodones es solo el primer paso, una bestia sagrada que puede crecer hasta devorar islas enteras. Y 2 tiburones prehistóricos que pueden generar tsunamis. Poseidón sabe que Athena es un bebé, pero no sabe que Saitama, Genos, Prober son sus protectores. Mientras tanto, en el barco hacia Japón, el tridente de Canon emite un pulso casi imperceptible, sin que éste se dé cuenta. Momentos después, mientras Saitama comía la comida gratis, Genos estaba entrenando en la bodega. El zumbido del motor del barco y el crujido ocasional de las maderas eran los únicos sonidos en la bodega, donde Genos ejecutaba con precisión mecánica los movimientos del estilo Bang. Puño de agua que fluye, roca aplastante, murmuraba, mientras sus brazos metálicos trazaban círculos perfectos en el aire, generando ondas de presión que hacían vibrar los sacos de arroz apilados. Canon, sentado en un rincón con un trozo de pan seco en la mano, observaba con interés mezclado con cautela. Cada golpe de Genos era letal, sin un ápice de desperdicio energético. Ese estilo, no es solo fuerza bruta. Es matemático, comentó Canon, con algo de admiración. Genos detuvo su entrenamiento y lo miró fijamente. Canon. Necesito que respondas con honestidad. ¿Cómo es tu hermano o cómo son sus características? ¿Y si realmente crees que sea el usurpador del santuario? El aire se tensó. Prober, que dormitaba cerca de Athena, levantó una oreja. Canon suspiró, preparando su mezcla de verdades y mentiras. Mi hermano se llama Saga. Mi hermano y yo somos gemelos, bajo la constelación de Géminis, así que luce igual a mí, somos como 2 gotas de agua. Pero él, tiene 2 caras, hizo una pausa dramática. Una bondadosa, justa, y otra oscura, sedienta de poder. Antes de que me encarcelaran, él y Aioros de Sagitario eran los favoritos para suceder al patriarca. Genos cruzó los brazos, sus ojos amarillos analizando cada microexpresión de Canon. ¿Y crees que su yo oscuro ganó? Es la única explicación, por eso se toparon con Aioros y les encomendó a Athena. Canon esbozó una sonrisa amarga. ¿Por qué si no? Porque Aioros estaría herido, y protegiendo a Athena como un fugitivo. En resumen, es probable que mi hermano haya matado al anterior patriarca y ahora su único objetivo es conquistar el mundo. Genos no respondió de inmediato. Sabía que Canon ocultaba algo, sus sistemas detectaban un aumento del 12% en el ritmo cardíaco al mencionar a Saga, pero la lógica era sólida. Entonces, asumimos que el santuario está bajo el control de un tirano y es tu hermano Saga. ¿Y tú? ¿Qué papel jugaste en todo esto antes de que te encontráramos? Canon miró hacia Athena, durmiendo pacíficamente. Intenté detenerlo, y por eso me encerró. Mentira, sus dedos se aferraron al tridente de Poseidón, envuelto en su manto. Pero ahora, tenemos una oportunidad. Mientras tanto en la luna, el templo de Artemisa, tallado en cristal lunar y plata viva, tembló bajo la furia desatada de su dueña. Las paredes pulidas reflejaron el destello de su cosmos divino, que hizo vibrar hasta los cimientos de la luna. Inútiles. Rugió la diosa, aplastando el brazo de su trono de cristal estelar y plateado, generando un gran temblor en toda la luna. Los 3 ángeles derrotados, Touma, Odiseus y Teseus, permanecían arrodillados, sus armaduras celestiales aún marcadas por las cicatrices de la batalla completamente en silencio. Touma, el semiángel de Ícaro, con la mente aún en shock y frialdad, aún pensaba en cómo un mortal pudo detener de esa forma tan humillante su ataque capaz de destruir montañas. Lentamente cerró los ojos y con tono frío exclamó. El hombre calvo que protegía a la diosa Athena, ni siquiera se esforzó en detener mi puñetazo. Lo bloqueó con un dedo, como si fuera un insecto. Artemisa apretó los puños. Ya lo había visto en su espejo de cristal, pero escucharlo de primera mano era distinto.
Odiseus, ángel del vacío, miraba hacia el suelo con amargura y decepción al recordar cómo ese extraño humano de metal le dio una paliza. Lentamente Odiseus miró a su diosa y soltó unas palabras que reflejaban su inconformidad. El mortal hecho de metal, al principio parecía igualarme. Pero luego, su velocidad superó la mía. Me atrevería a decir que tiene una velocidad similar a la de los ángeles primordiales al lado del gran Zeus. Como ejemplo pondría al señor Aquiles, o mi maestro Metatrón. Lamento mi falla, diosa mía, dijo Odiseus conteniendo la furia al recordar cómo Genos lo pulverizó sin esfuerzo y sin una armadura puesta, lo cual lo hacía más humillante. Un silencio incómodo siguió, llenando el palacio lunar. Aquiles, Metatrón, Hércules y los otros ángeles conocidos como las alas de Dios, ángeles que tenían velocidad divina dada por el mismo Zeus, eran leyendas incluso entre ellos. Artemisa no podía creer que hubiera humanos o míseros mortales capaces de ponerse al nivel de ángeles primigenios. Artemisa apretó sus dientes ante la humillación que experimentó su ejército ante ese calvo y su grupo. Odiseus con duda agregó: disculpe que diga esto mi señora, pero el metal con el que está hecho el sujeto con el que luché era extremadamente resistente. Ni siquiera con mi cosmos angelical del vacío lo pude suprimir. Me atrevería a decir que está al nivel de una Kamei divina, ya que ni un solo rasguño o raspón le pude hacer y mis rayos vacío no son cosas que puedan ser detenidas por metales de la tierra o por artefactos humanos. Ese extraño humano es muy peligroso, no solo por su velocidad o poder, sino por su resistencia absurda, dijo Odiseus indignado recordando la humillación que le dio Genos. Artemisa solo sonrió nerviosa. Eso es una exageración, Odiseus, no existe otro metal igual al de las Kameis. Las armaduras divinas solo existen en el cielo, a excepción de Hades, Atena y Poseidón que las tienen en sus dominios, dijo Artemisa con nerviosismo. Ya que le daba miedo pensar que esos humanos tuvieran algo parecido a las armaduras olímpicas del cielo o a las corazas de los titanes, Artemisa solo movió la cabeza quitándose esos malos pensamientos. Mientras tanto Teseus, ángel de la llama, aún pensaba con temor la bestia que protegía a Atena, y recordó cómo el pequeño rover en su forma de bestia casi lo vaporiza. Con un temblor inusual añadió: mi diosa, quiero agregar que esa bestia, ese perro que acompañaba a los individuos, también estaba a un nivel terrorífico. Su ataque era como el aliento de Tifón o el leviatán de Poseidón. Incluso el severo de Hades sería un simple perro salchicha a comparación de esa bestia salida de los infiernos, dijo Teseus nervioso, al recordar los múltiples ojos rojos llenos de poder y la gigantesca mandíbula llena de colmillos demoníacos del pequeño perro. Era claro que rover generó un escalofrío y un temor en Teseus. La diosa cerró los ojos, recordando la advertencia de Cronos: ese calvo puede romper el tiempo mismo. Si se enoja, no lo subestimes, Artemisa. Con un suspiro que congeló el aire, Artemisa se levantó. Lárguense de mi vista. Por ahora, no actuaré contra ellos. Acto seguido, los ángeles se retiraron, pero Odiseus giró antes de salir. Mi señora. Hay otra cosa que quiero informarle. Sentí en el lugar donde combatí contra esos humanos el tridente del emperador Poseidón. ¿Cree que debamos vigilar que el arma divina no corra peligro o tratar de devolvérsela al señor Poseidón?, dijo Odiseus, pero Artemisa cerró los ojos, suspiró y dijo: eso es asunto de Poseidón y su ejército. No hagas nada, Odiseus, mejor concéntrate en subir tu nivel para un próximo encuentro contra esas alimañas. Odiseus no dijo nada y solo se inclinó ante su diosa. A sus órdenes, mi señora, dijo Odiseus mientras salía de la cámara lunar. Artemisa sonrió, con frialdad y soberbia. Estúpidos mortales, dejen que el dios del mar intente reclamarlo. Veremos cómo ese calvo trata con un dios olímpico. Probablemente agarraron desprevenido al señor Cronos. Pudieron haber ganado contra mis ángeles, pero morirán cuando se topen contra un dios de verdad, dijo Artemisa en sus pensamientos mientras soltaba una risa maligna que hizo eco en la sala del templo lunar. Regresando al barco, el ambiente en la lujosa habitación era surrealista. Saitama, vestido con su ropa sencilla, devoraba un tercer plato de comida gourmet como si estuviera en un buffet ilimitado. Mitsumasa Kido, el anciano de traje negro, observaba con genuina curiosidad mientras su guardaespaldas Tatsumi fruncía el ceño, claramente escéptico. Este salmón ahumado está increíble. ¿Tienen más?, preguntó Saitama con la boca llena. Tatsumi estaba a punto de protestar, pero Mitsumasa rió con gusto y señaló al asistente para que trajera otro plato. Dime, joven, ¿qué te trae a este barco?, preguntó el anciano, reclinándose en su sillón. Saitama, sin filtros, respondió mientras masticaba.
pues me encontraba peleando con un sujeto llamado Dios. Al derrotarlo yo y mis amigos atravesamos un portal y caímos en un extraño templo lleno de estrellas, donde una esfera gigante llamada horno, foco o cromos, no sé muy bien, pero gracias a esa extraña esfera salimos de ese lugar y caímos en un lugar llamado santuario. Después conocí a un tipo herido llamado Ayoros que llevaba un bebé, y después enfrentamos a unos seres llamados ángeles. Dijo el pelón haciendo que Mitsumasa se sorprendiera y mirara sus investigaciones en un cuaderno que había hecho durante tantos años. Por su parte Tatsumi casi se atraganta con su té. ¿Qué clase de historia ridícula es esa? Nadie puede creerse eso. Gritó, golpeando la mesa. Pero Mitsumasa levantó una mano, silenciándolo. Sus ojos, aunque ancianos, brillaban con una lucidez penetrante. Continúa, por favor, y dime más sobre ese tal santuario, dijo, sacando una bitácora de cuero y un bolígrafo. Saitama, encogiéndose de hombros, siguió hablando entre bocado y bocado. Bueno, el santuario era un lugar con 12 casas chidas, llenas de tipos con armaduras brillantes, bueno, eso me dijeron, además de que lo comprobé ya que yo y mis amigos luchamos contra sujetos cubiertos con armaduras. Además Ayoros dijo que el patriarca de ese lugar era un corrupto, y que el bebé que nos encomendó era Atena. Luego unos ángeles nos atacaron buscando al bebé, pero no eran la gran cosa. Prover se puso gigante y casi devora a los ángeles. Además Genos congeló a uno, y encontramos un tenedor gigante que Kanon dice que es de Poseidón. Mitsumasa escribía frenéticamente, sus notas llenándose de palabras clave. Santuario, Atena renacida, armaduras doradas, Poseidón. ¿Y dijiste que viajaste a través de un portal? Preguntó, disimulando su asombro. Sí, lo creé para escapar de la destrucción, respondió Saitama naturalmente, mientras alcanzaba un pastel de chocolate. Tatsumi solo movía la cabeza por tal historia tan ridícula. Mitsumasa, en cambio, sonrió como si hubiera encontrado por fin algo relevante en su investigación arqueológica. Fascinante, murmuró. Yo vine a Grecia por arqueología, ya que mi familia ha estado en busca de rastros sobrenaturales, en específico mi madre me contaba historias de guerreros mitológicos con poderes, desde aztecas, nórdicos, griegos, romanos, muchos me tachaban de loco, pero parece que encontré algo mucho más valioso y creo que es el destino que nos hayamos cruzado Saitama. Momentos después con Genos y Kanon, en la cubierta del barco, bajo la luz tenue del atardecer, Genos sostenía con precisión robótica un biberón para Atena, quien lo succionaba con entusiasmo. Sus ojos dorados escaneaban el horizonte, calculando la ruta restante hacia Japón. Consumo nutricional óptimo. Atena parece adaptarse bien al viaje, murmuró para sí mismo. A unos metros, oculto tras un montón de redes de pesca, Kanon acariciaba el tridente de Poseidón, ahora destapado. La luz esmeralda del arma divina se reflejaba en sus ojos, teñiéndolos de un verde inquietante. Si puedo sincronizar mi cosmos con el tuyo, susurró, concentrando su energía en la empuñadura. El tridente vibró levemente, resistiéndose al principio, pero gradualmente, una gota de cosmos azul se mezcló con el de Kanon. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Sí, así. Solo necesito tiempo para dominarte por completo. Su plan era claro. Encontrar el templo de Poseidón y usurpar su poder, o al menos, convertirse en un aliado indispensable para el dios. Con esto, ni Saga ni esos monstruos de otro mundo podrán detenerme, pensó, ignorando el leve dolor que ahora recorría su brazo derecho, donde las venas empezaban a brillar con un tono azul oscuro. Mientras tanto, en la fosa de las Marianas, donde la presión aplastaría a cualquier submarino, Titis de sirena flotaba sobre el lomo del Kraken bebé, ahora transformado en una bestia colosal de 400 metros de largo. Sus tentáculos, cubiertos de ventosas afiladas como cuchillas, se agitaban con violencia. Crece, mi pequeño, conviértete en el terror de los mares, cantó Titis, inyectando más cosmos de Poseidón en la criatura. Pero no se detuvo ahí. De un cinturón de perlas negras, sacó 2 esferas de energía esmeralda, pulsantes como corazones. Con un canto hipnótico de sirena, llamó a 2 tiburones durmientes de las profundidades. Las bestias, atraídas por la melodía, llegaron en segundos, sus ojos blancos y vacíos. Por el poder de Atlantis y del emperador Poseidón obedezcan mis órdenes, gritó Titis, clavando las esferas en sus cabezas. Los tiburones convulsionaron, sus cuerpos expandiéndose hasta alcanzar 300 metros cada uno, sus pieles tornándose escamosas y sus fauces llenas de dientes del tamaño de edificios. Rastreen el tridente, y destruyan a quien lo porte, ordenó, señalando hacia la superficie.
Los tres monstruos rugieron, aunque el sonido no se transmitió en el vacío abisal, pero generó una onda gigantesca dentro del abismo submarino, y comenzaron a nadar hacia arriba a gran velocidad terrorífica, dejando un rastro de burbujas venenosas. Mientras tanto con Artemisa, esta estaba pensando en formas de inhabilitar a Saitama y su grupo. Era riesgoso mandar a más ángeles y provocar un alboroto en el Olimpo sin que los otros dioses se dieran cuenta. Además nadie, incluso su hermano Apolo, no sabían de su alianza con Cronos. Si se llegaban a enterar o la descubrían sería desterrada del Olimpo antes de cumplir su objetivo de tomar el trono de Zeus. Estaba furiosa ya que la presencia de Saitama y su grupo le generaban estrés e incomodidad, pero rápidamente una idea llegó a su mente. Con una sonrisa malvada se teletransportó a un jardín cerca de los dominios del Tártaro. El aire en los dominios del Tártaro era espeso y cargado con el peso de 1000 maldiciones. Entre la bruma eterna, un jardín prohibido se alzaba en un claro, donde un árbol grotesco de corteza negra y hojas sangrantes extendía sus ramas retorcidas. De él colgaba un único fruto, una manzana dorada que pulsaba con una luz violeta enfermiza. Artemisa apareció en un destello de luz plateada, sus pies descalzos flotando sobre la tierra corrupta. Sus ojos, fríos como la luna llena, se fijaron en la manzana. «Perfecto», susurró, alargando la mano. Al arrancarla, el árbol gimió como si le arrancaran un órgano, y la tierra tembló. La manzana brilló con intensidad, como si algo en su interior despertara. Artemisa cerró los ojos, concentrando su cosmos divino en el fruto. Runas antiguas se iluminaron en su superficie, sellos rotos de hace eones. «Con esta ofrenda, te concedo libertad temporal, Eris, pero no olvides quién te libera», dijo, mientras abría un portal que mostraba la Tierra desde la órbita. Con un gesto teatral, lanzó la manzana al vacío. El fruto cayó como un meteoro dorado, dejando un rastro de energía púrpura detrás. «No te pido que ganes, solo que causes el caos suficiente para distraer a ese monstruo calvo», rió, observando cómo la manzana desaparecía en la atmósfera terrestre. En el instante en que el fruto tocó las nubes, una carcajada femenina resonó en el viento, seguida de un eco que hizo temblar los pájaros en un radio de kilómetros. Nota: Artemisa evitó involucrar a Apolo o Zeus. Sabía que si los olímpicos descubrían su alianza con Cronos, sería desterrada. La manzana de Eris no es un arma común. Puede corromper mentes, exacerbar emociones y convertir aliados en enemigos con solo estar cerca. Su objetivo real: debilitar al grupo separándolos. Si ese calvo pelea contra sus propios compañeros, será más fácil eliminarlos. Bueno, es lo que piensa la diosa lunar. Si tan solo supiera que Genos y Ver están igual de rotísimos que el calvo, además de ser inmunes al control mental XD. Mientras tanto, en la Tierra, la manzana rodó hasta detenerse en un pueblo costero cerca de Japón. Una joven campesina la recogió, y sus ojos inmediatamente se tiñeron de dorado. Regresando al barco, Canon estaba tomando aire fresco en la cubierta aprovechando que los pasajeros estaban comiendo, pero de la nada todo el cielo se nubló y oscureció. Rápidamente relámpagos y fuertes corrientes de aire golpearon el barco. Genos por su parte le estaba dando su biberón a la pequeña Athena, mientras Rover estaba a su lado, pero este último abrió sus ojos y empezó a gruñir. Genos le preguntó qué pasaba, pero inmediatamente sus sensores se dispararon en alerta, ya que fuertes pulsaciones de energía debajo del barco comenzaron a registrarse. En un acto rápido Genos y Rover salieron. El androide vio a Canon pero este parecía paralizado. «Canon, ¿qué ocurre?», preguntó Genos, pero Canon seguía frío. Cuando Genos volteó a ver qué miraba quedó sorprendido. El cielo se desgarró en cuestión de segundos. Lo que había sido un atardecer tranquilo se convirtió en una pesadilla acuática. Encubierta, Canon se aferró al pasamanos, sus dedos blanqueados por la presión. El tridente de Poseidón en su espalda vibraba como un corazón vivo, resonando con la furia del mar. Ante ellos, un tsunami de 700 metros se alzaba como un muro de muerte, eclipsando el horizonte. Las olas menores, de solo 100 metros, ya sacudían el barco como si fuera de papel. La lluvia caía en cuchillas, cortando la piel de quienes no se resguardaban. Los relámpagos no iluminaban el cielo, lo partían en dos. Genos, con Athena protegida bajo su brazo metálico, escaneó el mar. Sus sensores se pusieron en rojo por un instante ante las lecturas. 3 firmas biológicas de tamaño colosal. Kraken, 542 metros de largo, energía comparable a un clase dragón. Tiburones mutados, 310 y 325 metros, patrones de ataque sincronizados. Rover saltó al borde del barco, su pelaje erizándose.
Un gruñido profundo, más parecido a un terremoto que a un sonido animal, retumbó desde su garganta. Entonces, el kraken rugió con fuerza monstruosa. No fue un sonido, sino una onda de destrucción pura. Los vidrios del crucero estallaron en 1000 pedazos, lloviendo sobre los pasajeros que corrían y gritaban en pánico. El casco del barco se dobló como si fuera de aluminio, y las tuberías reventaron, escutiendo vapor. Cannon, Genos y Robert tuvieron que clavarse en el metal de la cubierta para no ser arrastrados. Cannon, con el pánico grabado en el rostro, gritó a Genos: «Eso no es una bestia normal. Es un mensajero de Poseidón». Genos no respondió. Sus ojos se fijaron en algo peor: los tiburones mutados emergiendo por ambos lados del barco, sus fauces abiertas como portales al infierno. Genos calculó en milisegundos: si uso mi incineración máxima, puedo vaporizar un tiburón, pero el barco se hundirá por el impacto. Pero si no lo hago, todos morirán. Robert ya estaba transformándose. Sus patas se expandían, su pelaje se envolvía escamas de dragón, y un rayo carmesí se acumulaba en su boca. Cannon, desesperado, desenvainó el tridente. La energía esmeralda lo envolvió, pero también le quemó la piel. «No puedo controlarlo todavía». Y entonces, desde el interior del barco, una voz familiar resonó. «Ah, eso era». Pensé que habíamos chocado con algo, como en la película del Titanic. Saitama salió a cubierta, ajeno al caos, con un trozo de pastel aún en la mano. Momentos antes, el ambiente en la lujosa habitación había sido relajado hasta segundos antes. Saitama devoraba un tercer plato de donas rellenas de crema con fresas, indiferente a la mirada fascinada de Mitsumasa Kido, quien garabateaba notas frenéticas en su libreta de cuero. «Entonces, dices que ese dios podía crear universos, pero lo derrotaste con un solo golpe», preguntó el anciano, ajustando sus gafas. «Bueno, al principio me costó un poco porque se degeneraba», respondió Saitama, limpiándose migajas de la boca. «Pero después de unos puñetazos, ya no se levantó». Tatsumi, el guardaespaldas, se palpó las sienes. «Este tipo está loco, ¿universos? ¿Dioses?». De pronto, un estruendo ensordecedor sacudió el barco. La lámpara de cristal de la suite se estrelló contra el suelo, los cuadros se descolgaron, y el té de Mitsumasa se derramó sobre sus notas. «¿Qué demonios?», gritó Tatsumi, desenfundando una pistola, aunque sospechaba que sería inútil contra lo que fuera que golpeara el barco. Saitama ni siquiera dejó de masticar. ¿Chocamos con un iceberg o algo así?, preguntó, mirando hacia la ventana. Antes de que alguien respondiera, los gritos de los pasajeros inundaron los pasillos. «¡Monstruo! Todos corran por sus vidas, hay algo en el mar! Dios mío, esos ojos son más grandes que el barco». Mitsumasa se acercó a la ventana y su rostro palideció. Reflejado en el cristal agrietado, vio una sombra gigantesca bajo las olas, con tentáculos tan gruesos como rascacielos. 2 aletas dorsales que cortaban el agua como cuchillas, pertenecientes a los tiburones mutados. Y lo peor, el tsunami de 700 metros acercándose, tan alto que tapaba el atardecer. Tatsumi sudó frío. «Señor, estoy soñando, ¿qué rayos es esa cosa? Es como si el océano entero nos odiara», dijo el guardaespaldas con terror absoluto y sin creer lo que veía. Saitama, tomando otra rebanada de pastel de chocolate, solo suspiró. «Ah, qué molestia, no lo dejan comer a uno tranquilo», dijo el pelón mientras comía su pastel. Se levantó, estirándose como si despertara de una siesta. «Bueno, voy a ver qué pasa y lo arreglaré en unos instantes». «Ustedes quédense aquí», dijo el pelón como si fuera la cosa más simple del mundo. Mitsumasa, recuperando la compostura, lo detuvo con una pregunta crucial. «Espera, ¿tú puedes vencer a eso?», dijo Mitsumasa, mientras quedaba sorprendido. Saitama lo miró como si hubiera preguntado si el agua estaba mojada. «Claro. Es solo un pez gigante, ¿no?». Y con eso, salió por la puerta, que se desprendió de sus bisagras por el impacto de otro rugido. A su vez Mitsumasa lo seguía con curiosidad. Regresando al tiempo presente, la cubierta del barco era ahora un infierno acuático. La lluvia azotaba como agujas, los relámpagos iluminaban escenas de pánico, y el rugido del kraken hacía vibrar los huesos. En medio del caos, 5 figuras permanecían inmóviles. Saitama comía su pastel con calma, como si el tsunami de 700 metros fuera una llovizna molesta. Genos, con Athena envuelta en su capa metálica, analizando las bestias. «Maestro, esos monstruos tienen energía divina. ¿Debo actuar?». Cannon, arrodillado y jadeando, el tridente de Poseidón clavado en la cubierta, destrozando el metal con su mera presencia.
Sus venas brillaban con un azul tóxico. Mitsumasa Kido, empapado pero imperturbable, observando todo con ojos de científico ante un descubrimiento revolucionario. Prober, el pequeño perro empezó a crecer y se empezó a saborear la carne de las bestias marinas. Genos miró a su maestro, desconcertado por su tranquilidad. «Sensei, ¿dónde estará?» Saitama señaló hacia la dirección de la zona Big con su tenedor de postre. Estaba ahí. Un señor amable me dio comida gratis. Hasta había Fran, Mitsumasa, que se había acercado sigilosamente, tosió para llamar su atención. Disculpen la intrusión, pero esto es fascinante. Tatsumi, aferrándose a un pasamanos para no caer, gritó. Señor Kido. Es demasiado peligroso. Mitsumasa ignoró las protestas de su guardaespaldas. Sus ojos brillaban con una mezcla de éxtasis y terror. Llevo décadas buscando pruebas de que los seres sobrenaturales son reales, y ahora los veo con mis propios ojos. Un tentáculo del kraken se alzó en dirección del barco, goteando agua salada y algas podridas. Saitama lo miró con curiosidad infantil. Oye, Genos, ¿ese pulpo gigante cuenta como marisco? Porque si lo derribo, podríamos hacer un banquete. Mientras tanto, en una costa cercana, Titis se encontraba mirando el caos. Rápidamente, con su canto de sirena, mandó la señal a las bestias para que atacaran y recuperaran el tridente. El océano rugió con furia divina cuando los tiburones mutados, impulsados por la voluntad de Titis, se lanzaron hacia el barco. Sus fauces, capaces de tragarse un edificio entero, se abrieron en un ángulo antinatural, revelando filas de dientes del tamaño de automóviles. Pasajeros y tripulación corrían en todas direcciones, algunos saltando al mar en un intento desesperado por escapar y otros gritaban o se desmayaban por el terror. Tatsumi, el guardaespaldas de Mitsumasa, se desplomó contra la cubierta, sus pantalones empapados de orina. Sus ojos no podían apartarse de la bestia. Esto es el fin. Mitsumasa Kido, aunque pálido, no dejaba de observar mientras dibujaba y registraba a las bestias. Kanon, con el tridente de Poseidón vibrando violentamente en su espalda, lanzó un puñetazo de cosmos dorado contra el tiburón más cercano, con el fin de perforar su cabeza. El ataque impactó directamente en el ojo de la bestia, pero solo dejó una marca negra superficial. El tiburón ni siquiera retrocedió. En cambio, rugió y aceleró su embestida, ahora aún más enfurecido. Kanon jadeó con impotencia, mirándose las manos. ¿Cómo? Ese ataque habría destrozado a varios caballeros de plata. En ese momento, algo hizo clic en su mente. Sin una armadura, su cosmos estaba disperso e incompleto. El tridente de Poseidón en su espalda ardía, como si se burlara de su debilidad. Necesito una maldita armadura. Rugió, recordando las palabras de su hermano Saga al recordarle que era débil. Mitsumasa, desde su posición, vio cómo Kanon forcejeaba con el tridente, y cómo sus venas brillaban con un azul enfermizo. Eso es un tridente, es igual al que describen los textos de Atlantis. Murmuró, su mente conectando las piezas. ¿Acaso esto es la ira de Poseidón? Dijo el hombre mientras miraba el tridente y las bestias marinas. En las profundidades, Titis sonrió al ver el pánico a través de los ojos del kraken. Devoren ese barco. Recuperen el tridente. Ordenó, aunque una parte de ella dudó al ver a un hombre calvo que seguía de pie, sin inmutarse. Regresando al barco, el mundo pareció detenerse por un instante. El tiburón mutado, con sus fauces abiertas lo suficiente para tragarse medio barco, estaba a centímetros de engullir a Saitama y su grupo. Kanon gritó algo ininteligible, sus manos temblorosas aún calientes por el fracaso de su ataque. Mitsumasa Kido, en un arranque de lucidez, rió como un niño ante lo absurdo de la escena. Un hombre calvo, con un plato de pastel en una mano, levantando el puño como si estuviera matando un mosquito. Tatsumi no lo vio. Su cuerpo ya estaba inconsciente en el suelo, la baba espumosa en su boca. Entonces, ¡bang! Saitama lanzó un golpe. No hubo destello de energía, no hubo técnica elaborada. Solo fuerza bruta, pura y sin filtrar. El tiburón explotó como un globo lleno de pintura roja. Sus órganos, huesos y dientes se vaporizaron al instante. El mar se partió en dos, creando un cañón de aire seco de 500 metros de profundidad que se extendió por kilómetros, mientras el tsunami de 700 metros era dividido en dos. Las olas laterales generadas fueron tan violentas que alejaron el tsunami inicial. El kraken, que se acercaba por el otro lado del barco, se detuvo en seco. Sus ojos, del tamaño de edificios, se dilataron en un claro gesto de terror animal. El segundo tiburón, que estaba a punto de atacar, giró y huyó hacia las profundidades, dejando un rastro de burbujas de pánico.
Kanon se quedó con la boca abierta, sus rodillas golpeando la cubierta. ¿Qué demonios acabo de ver? Mitsumasa seguía ardiendo, pero ahora con lágrimas en los ojos. Es real. Todo lo que dijo ese joven era real, dijo Mitsumasa refiriéndose a Saitama. Titis, espiando a través del Kraken, se desplomó en su guarida submarina. Ese calvo no usó cosmos. Lo hizo como si estuviera aplastando una hormiga. Athena, la bebé, rió alegremente, como si hubiera visto el espectáculo más divertido del mundo. Sus manitas aplaudieron. Genos y Robert intercambiaron una mirada de complicidad. Como siempre, Sensei no decepciona. El barco quedó meciéndose suavemente en aguas ahora tranquilas. La lluvia había cesado, y los relámpagos se disiparon. Saitama miró su puño, luego el mar, ahora teñido de rojo por los restos del tiburón, y finalmente a Genos. Oye, ¿eso cuenta como pesca ilegal? Genos ajustó su sistema de registro. Técnicamente, maestro, era autodefensa. Kanon, todavía temblando, miró el tridente de Poseidón en sus manos. Por primera vez, dudó de su plan, pero no se dejó intimidar, ya sabía de primera mano que ese pelón no era nada normal. El Kraken, a pesar del terror que le había infundido el puñetazo de Saitama, no retrocedió. En cambio, sus ojos se llenaron de una furia primitiva. Con un rugido que hizo hervir el agua a su alrededor, actuó. Devoró los restos del megalodón mutado en 3 bocanadas, absorbiendo su energía divina. Sus tentáculos se extendieron como sombras vivientes, tragándose ballenas, tiburones y bancos de peces enteros en segundos. Su cuerpo se hinchó, alcanzando 1 kilómetro de altura, su piel tornándose negra como el abismo. El segundo megalodón, convocado por el canto desesperado de Titis, emergió de las profundidades. Pero esta vez, no atacó. En cambio, se dejó devorar voluntariamente por el Kraken, sacrificándose para potenciarlo. El Kraken alzó un tentáculo y vomitó un vapor negro al cielo. El efecto fue instantáneo. Las nubes se enroscaron en un vórtice monstruoso, formando un huracán de categoría 7. El mar se levantó en un tsunami de 3 kilómetros de altura, tan alto que tapó el sol. Los relámpagos ahora eran serpientes púrpuras que destrozaban barcos hundidos en el horizonte. Kanon se tambaleó, el tridente de Poseidón quemándole la espalda. Esto es el fin. Gritó, viendo cómo el barco comenzaba a inclinarse hacia el tsunami. Mitsumasa Kido, en cambio, sonreía. Magnífico, se parece al Leviatán. Escribía en su libreta empapada, como si estuviera en una expedición. Genos avanzó, su núcleo divino brillando con intensidad. Sensei, permítame manejar esto, dijo, mientras sus brazos expulsaban grandes cantidades de calor. Saitama, ahora con Athena en brazos, quien jugueteaba con un peluche de conejo, asintió con la boca llena. Ah, ok. Pero no destruyas el barco, recuerda que hay personas inocentes, ¿vale? Genos ajustó sus cálculos. Sus brazos se reconfiguraron, apuntando detrás del Kraken. Incineración doble, modo metralla. 2 láseres dorados se dispararon, pero no hacia el Kraken, sino al tsunami. El impacto vaporizó la gigantesca pared de agua en un instante, creando un arco iris de vapor que iluminó el caos. Esta acción hizo que Kanon abriera la boca por el poder descomunal de Genos. El Kraken, furioso, levantó su tentáculo principal para aplastar el barco. El tentáculo del Kraken cayó como un meteorito sobre el barco, su sombra cubriendo a los pasajeros que gritaban de terror. Pero antes de que impactara, ¡guau! Robert, ahora transformado en una bestia de 15 metros de altura, saltó con un movimiento felino. Su cabeza, reforzada con escamas divinas, impactó contra el tentáculo como un martillo de guerra, haciéndolo estallar en pedazos de carne y espuma. Genos, sin perder el ritmo, corrió sobre los restos del tentáculo, sus pies ionizando el agua al contacto. Sus brazos ya estaban transformados en cañones de plasma. No subestimes a la máquina definitiva. Gritó, disparando un rayo de incineración que cortó otro tentáculo como mantequilla. El monstruo, herido pero lejos de ser derrotado, rugió hasta hacer sangrar los oídos de los humanos cercanos. Sus tentáculos restantes se retorcieron y lanzaron latigazos supersónicos, capaces de partir acantilados. Cada golpe generaba tsunamis en miniatura que sacudían el barco. Tornados de agua salada que cortaban como cuchillas. Robert y Genos esquivaban o bloqueaban cada ataque, pero el Kraken se degeneraba rápidamente, su cuerpo alimentado por el cosmos de Poseidón. Kanon, con el tridente ardiendo en su espalda, observaba la batalla con incredulidad. ¿Cómo pueden 2 seres darle batalla a un monstruo que rivaliza con los dioses? Murmuró, sin notar que Athena señalaba su tridente.
Rápidamente Robert empezó a moverse a velocidad luz y comenzó a devorar al Kraken de la parte derecha con brutalidad y éxtasis, ya que al pequeño perro le gustaban los mariscos. A su vez Genos descuartizaba con sus cuchillas la parte izquierda del Kraken como si fuera un cirujano. Titis solo miraba con horror cómo esos dos seres diezmaban con gran facilidad su Kraken mitológico. Justo cuando la batalla parecía equilibrarse, el océano detrás del barco se abrió. Una serpiente marina de 500 metros, con escamas como acero y ojos fosforescentes, emergió y golpeó el barco por la popa. El impacto partió el casco en dos, lanzando a decenas de pasajeros al agua. Gritos de agonía llenaron el aire. Mitsumasa se aferró a un cable de acero, sus notas volando hacia el abismo. Kanon casi cayó, pero se agarró de un poste. Saitama, por primera vez en el viaje, dejó su expresión aburrida. Ah, eso ya es molesto, dijo, entregando a Athena a Kanon con cuidado. Cuídala. Yo me encargo del rescate y de esa lombriz. Saitama se movió como un rayo, apareciendo y desapareciendo entre los pasajeros que caían. Los llevó de vuelta a los restos del barco que aún seguían flotando uno por uno, tan rápido que parecía teletransportarse. La serpiente, al verlo, lanzó un chorro de ácido que derritió parte de la cubierta. Rápidamente Saitama preparó su puño y lanzó un golpe básico. El golpe de Saitama impactó directamente en el cráneo de la serpiente marina, pero en lugar de carne y hueso, sus nudillos atravesaron un cuerpo acuoso y de vapor. La serpiente, al sentir la presión de Saitama, inmediatamente convirtió su cuerpo en propiedades líquidas y gaseosas. La serpiente se desintegró en un torrente de líquido corrosivo, salpicando el aire con gotas que quemaban el metal del barco como si fuera papel y partiendo el mar, pero en segundos, se formó detrás de Saitama, más grande y con ojos inyectados de veneno verde. Saitama frunció el ceño, lo mismo le había pasado con la esfera en el templo del tiempo cuando se convirtió en humo y lo mismo le ocurrió cuando peleó contra Void del vacío y Gama infinita, secuaces de Dios que se hacían intangibles. Ah, ¿en serio? Estos enemigos son molestos, dijo, reflejando un chorro de ácido con su calva, que derritió una sección entera de la cubierta. Cada vez que Saitama golpeaba o pateaba a la serpiente, ésta se dispersaba y regeneraba al instante. Sus ataques no tenían efecto permanente, y el monstruo aprovechaba para lanzar más ácido hacia los pasajeros heridos. Por su parte Kanon, protegiendo a Athena bajo un campo de cosmos dorado, al ver la pelea de Saitama gritó desde los escombros. Saitama. Usa tu cosmos. Los seres intangibles o inmortales solo pueden ser dañados con energía divina o sagrada. Saitama levantó una ceja mientras bloqueaba otro chorro con su brazo, que ni siquiera le hacía nada. ¿El qué? Dijo Saitama con mirada aburrida, ya que se le olvidó que era el cosmos, XD, esa energía dorada que liberaste en el santuario. Concentra tu puñetazo en eso, gritó Kanon. Saitama miró su puño, tratando de recordar cómo había activado el cosmos antes. Por un momento, un destello dorado parpadeó alrededor de su mano, pero se apagó. La serpiente, aprovechando su distracción, se enrolló alrededor de su cuerpo, intentando disolverlo con su ácido. Resultado: el ácido no hizo nada. Saitama solo se veía ligeramente molesto. Esto huele un poco mal, comentó, como si estuviera bajo una ducha caliente con olor a vinagre. Frustrado, Saitama infló sus mejillas y sopló. Su aliento no era cosmos puro, pero sí fuerza bruta a nivel divino. La serpiente líquida fue lanzada como un globo de agua gigante, salpicando a más de 10 kilómetros de distancia. Kanon y los demás quedaron boquiabiertos. Acaba de soplar a una bestia inmortal hasta el horizonte, murmuró Kanon. Aunque se deformó casi de inmediato, la serpiente no regresó. En cambio, sus ojos brillaron con terror genuino, algo raro en un ser sin cerebro. Mientras tanto, Titis, observando desde las profundidades a través de la conexión cósmica con el Kraken y su esfera de cristal, sintió como su confianza se resquebrajaba. Cada movimiento de Genos, Saitama y Robert era una bofetada a siglos de leyendas marinas, humillación hacia su reno y a su dios. Por su parte el Kraken, acorralado y sangrando un líquido verde fosforescente, alzó sus tentáculos restantes y disparó un rayo de agua comprimida, capaz de perforar montañas como si fueran papel. El chorro viajó a velocidad hipersónica, generando una estela de vapor en el aire. Robert, en lugar de esquivar, abrió sus fauces. Su garganta brilló con un resplandor carmesí, acumulando energía nuclear pura. ¡Guau! Un rayo atómico rojo estalló desde su boca, chocando frontalmente con el ataque del Kraken.
La colisión partió el cielo en dos, creando un vacío momentáneo que absorbió las nubes cercanas y generó un tornado de agua y aire. El rayo de Robert prevaleció, empujando el agua hacia atrás y vaporizando 3 tentáculos del Kraken al instante. Aprovechando la distracción, Genos activó sus cuchillas de metal divino, forjadas con el núcleo del dios máquina. Sus brazos se transformaron en espadas relucientes, afiladas a nivel molecular. A velocidad luz, cortó el cuerpo del Kraken en rebanadas perfectas, como si fuera mantequilla tibia. Cada corte libraba un geyser de energía esmeralda, la esencia de Poseidón en la bestia, que se disipaba en el aire con un silbido agonizante. El Kraken, ahora reducido a un montón de carne palpitante, emitió un rugido que sonó más como un llanto de derrota. Titis se mordió el labio hasta sangrar. Imposible. Esas bestias fueron creadas por el mismo Poseidón. Canon, aún protegiendo a Athena, no podía creer lo que veía. Ya había visto a Saitama pelear contra los ángeles, pero aún le resultaba difícil de creer el poder de Saitama y su grupo. Mitsumasa, en su bote salvavidas, anotaba frenéticamente. Mientras el Kraken ganaba tiempo en recuperarse, la serpiente gigante comenzó a succionar millones y millones de litros de agua, haciéndose más y más grande. Pronto superó el tamaño del Kraken. El océano entero tembló cuando la serpiente líquida, ahora de 7 kilómetros de largo, se alzó sobre el barco como un dios antiguo. Su cuerpo, compuesto de millones de toneladas de agua ácida, reflejaba el cielo oscurecido, distorsionando la luz como un espejo maldito. Saitama, observando el caos a su alrededor, sintió algo que rara vez experimentaba: ira genuina. Los niños lloraban, aferrados a sus madres en los restos del barco. Los ancianos y heridos se arrastraban para no caer al agua corrosiva. Athena, en brazos de Canon, miró a Saitama con ojos que parecían decir ayúdalos. Saitama cerró los ojos. Recordó las palabras de Canon y las de Genos. El cosmos es la energía del alma. No la fuerzas, la dejas fluir. Por primera vez, no intentó golpear más fuerte. En cambio, respiró. Y entonces, un pilar dorado de cosmos estalló desde su cuerpo, que llegó hasta la atmósfera y parte de la luna, tan brillante que cegó a todos por un instante. El cielo se tiñó de oro, las nubes se dispersaron como si el sol hubiera nacido en todo el mar y parte aún de Grecia y de las costas de Japón. El agua alrededor de Saitama se calmó, formando un círculo perfecto de tranquilidad en medio del caos. Canon, Genos y hasta el pequeño Robert se cubrieron los ojos. Este cosmos, es como estar frente a un Big Bang. La serpiente, que momentos antes rugía con soberbia, se detuvo. Sus ojos líquidos reflejaron miedo. El Kraken, aún regenerándose, aprovechó la distracción de Genos y Robert, rápidamente retrocedió hacia las profundidades, mientras su instinto primario le gritaba que huyera. Titis, espiando desde lejos, gritó cuando su bola de cristal estalló por la sobrecarga energética. Saitama no había golpeado aún. Solo existía, y su mera presencia describía las reglas de la realidad. Canon entendió su error. Él no necesita aprender a usar cosmos, el cosmos lo merece. Genos registró en sus sistemas. Nivel de energía, incalculable. Comparación, ninguna. Mitsumasa, arrodillado en el bote, lloró. Es como ver a Dios bajar a la tierra. Athena, la bebé, extendió sus manitas hacia Saitama. Por un instante, su báculo de Nike brilló en sincronía con el cosmos dorado. El aire vibró con una intensidad sobrenatural. El cosmos dorado de Saitama, liberado por primera vez con verdadera intención, ya no era solo energía, era una fuerza primigenia, tan vasta que el océano entero parecía contener la respiración. En la bodega destrozada del barco, la caja dorada que guardaba la armadura de Aioros estalló en un destello de luz. Las piezas de la armadura volaron como imantadas hacia Saitama, ensamblándose alrededor de su cuerpo a velocidad lumínica. Cada placa brillaba con lunas antiguas, reactivadas por el cosmos infinito de Saitama. Canon cayó de rodillas, incapaz de soportar la presión espiritual. Es imposible. Entonces era cierto que él es el nuevo caballero dorado de Sagitario, la armadura está reconociéndolo como el verdadero portador. Exclamó Canon con gran sorpresa. Detrás de Saitama, una silueta etérea se materializó. Aioros de Sagitario, con su cabello ondeando en un viento que no existía, su mirada serena pero llena de aprobación. No era un fantasma, sino un eco del cosmos. La esencia del último gesto heroico de Aioros, grabada en la armadura. Extendió una mano hacia el hombro de Saitama, como pasando el manto a la nueva generación.
Una voz resonó en el aire, solo audible para el héroe calvo. Encomiendo a Athena en tus manos, dijo Aioros con una sonrisa. Saitama, ahora cubierto por la armadura que brillaba como un sol, adoptó una postura de combate por primera vez en la batalla. No era la torpeza de un novato, sino la elegancia instintiva de alguien que entendía el flujo del cosmos sin necesidad de entrenamiento. Sus ojos, siempre aburridos, ahora reflejaban determinación. La serpiente líquida y gaseosa, incluso en su forma gigante, retrocedió. El kraken, medio regenerado, se sumergió en picada hacia las profundidades. Saitama miró a Aioros, el cual estaba a su lado. Aioros le dijo que imitara sus movimientos. Saitama miró a Aioros hecho de cosmos dorado. Rápidamente, cuando Aioros le mostró sus movimientos, una visión de millones de esferas de luz se reflejó en sus pensamientos. Después de eso, Aioros desapareció. Saitama, con curiosidad de un niño, solo dio las gracias. A pesar de la inteligencia de Saitama, entendió las intenciones de Aioros. El aire se electrificó. Aioros, la silueta dorada, antes de desaparecer en partículas de luz, le dijo a Saitama: el cosmos no es fuerza, es voluntad. Saitama, con una curiosidad infantil pero una comprensión instintiva, asintió. Ah, o sea, como cuando quieres comer helado pero el refrigerador está lejos y tienes que moverte para abrir el refrigerador. En su mente, millones de esferas de luz, los secretos del cosmos de Aioros, se fusionaron con su propia esencia. No necesitó años de entrenamiento. No necesitó filosofías complejas. Saitama entendió el principio fundamental: golpear con el alma. La armadura de Sagitario brilló, alimentándose de su cosmos infinito. Las alas doradas se desplegaron, no para volar, sino como símbolo de libertad absoluta. Kanon, al reconocer la postura, gritó: esa es la técnica definitiva de Aioros. Saitama alzó su puño derecho, contuvo su poder al nivel más mínimo que pudo para no destruir el planeta y dijo las siguientes palabras, como si ya estuviera familiarizado con ellas. Trueno atómico. El universo contuvo el aliento. Trillones y trillones de puñetazos surgieron de su brazo en menos de un nanosegundo, cada uno moviéndose más rápido que la luz misma, al punto de desgarrarla y crear millones de ondas doradas que recorrieron todo el continente y generando tormentas aterradoras de truenos dorados. Titis abrió los ojos con terror puro mientras escupía sangre, ya que sintió el poder bizarro de Saitama. Desde lo que quedaba de su esfera de cristal, el aire se ionizó, creando un arco iris de plasma dorado que atravesó la serpiente líquida, a su vez que millones de gigantescos relámpagos dorados cubrieron todo el cielo y el océano en un domo de cosmos dorado. La bestia no tuvo tiempo de huir. Se desintegró al instante, no por el impacto, sino por el simple calor residual de los golpes de Saitama. Saitama, al ver que la serpiente no duró ni medio segundo, desvió su trueno atómico al espacio exterior, con el fin de que no afectaran a la Tierra. Asteroides cercanos evaporados. Nubes de polvo cósmico convertidas en energía pura. Cero radiación, cero onda expansiva. Solo precisión. El planeta no tembló, pero sí se pudieron ver millones de explosiones al nivel de bombas nucleares en todo el cielo. Momentos después, el mar, ahora en calma, reflejaba el cielo despejado como un espejo. El atardecer se restableció. Saitama observó las chispas doradas que danzaban alrededor de su puño, restos del trueno atómico que había liberado. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Vaya, Aioros tenía una técnica genial. Me preguntó si con esto por fin podré eliminar a los mosquitos molestos, comentó, como si hubiera aprendido un truco de cocina y no un ataque capaz de borrar deidades. XD. Genos llegó a su lado en un destello de velocidad, sus sistemas aún procesando lo visto. Sensei, ¿eso fue? ¿Cómo lo hizo? Preguntó, con un tono que rara vez usaba. Admiración pura. Saitama se rascó la cabeza bajo el yelmo de Sagitario. Ah, pues un Aioros fantasma me mostró los movimientos en una visión rara. Solo seguí el ritmo, explicó, como si describiera cómo atarse los cordones. Tuve que usar puñetazos súper débiles, por si acaso. No quería romper el planeta. Genos asintió, pero en su mente, una determinación ardía. Conseguiré una armadura dorada. Debo alcanzar ese nivel. El grupo se reunió en lo que quedaba de la cubierta principal. Prover, ya en su forma pequeña, ladró alegremente y se frotó contra la pierna de Saitama. Kanon seguía pálido por el ataque bizarro de Saitama, pero estable, al mismo tiempo que sostenía a Athena, quien jugueteaba con su conejito de peluche. Mitsumasa Kido, empapado pero con ojos brillantes, se acercó cojeando. Eso fue increíble. Muchacho, ¿acaso eres un dios?, dijo el anciano, agarrando el hombro de Saitama.
Usted y sus amigos son la esperanza que este mundo necesitaba. Saitama parpadeó, incómodo con el contacto. Solo estábamos pasando por aquí, pero antes de que pudiera terminar, un sonido lo cortó. Aplausos. Todos los supervivientes, niños, ancianos, tripulantes, los rodeaban, con lágrimas y sonrisas. Gracias. Gracias por rescatar a mi hija, señor, gritó una madre, abrazando a su hija, salvaron nuestras vidas. Añadió un marinero, con una herida vendada. Saitama se quedó quieto. Por primera vez en su vida, lo ovacionaban. No como un héroe anónimo. No como un bicho raro como en su mundo anterior. Sino como alguien que importaba. Por primera vez Saitama se sintió bien al recibir las gracias y el respeto de la gente. De nada, murmuró, ajustando el guantelete de la armadura, que ahora le quedaba perfecto. Mientras tanto, en las profundidades del templo sumergido de Atlantis, la sirena Tití se arrastraba por los pasillos de coral negro, dejando un reguero de sangre azul que salía de su nariz, esta se mezclaba con el agua salada. Su cuerpo, antes impecable, ahora mostraba las heridas psíquicas infligidas por el shock del poder de Saitama en la batalla reciente. Su esfera de cristal, herramienta de observación milenaria, yacía hecha añicos a sus pies. El Kraken, reducido a una masa palpitante del tamaño de una ballena, gemía en una pileta de energía esmeralda, regenerándose lentamente. Con un gesto débil, Titis apoyó una mano en el altar de Poseidón y susurró: «Mi señor, ese calvo es un monstruo». La armadura vacía del dios brilló en respuesta, proyectando una imagen mental. Julián Solo, el niño destinado a ser el recipiente de Poseidón, durmiendo pacíficamente en una cuna en Italia. Entiendo. Titis se limpió la sangre de la nariz. Los 7 generales deben despertar. Y ese hombre, Canon, en su mente, revivió lo visto a través de la esfera. El tridente de Poseidón era sujetado por un hombre de cabello azul, el cual era llamado como Canon, además su alma respondía a la corrupción del tridente. Tenía, su mirada llena de ambición y maldad, tan diferentes a la pureza absurda de Saitama. La forma en que apretaba a Athena, como si fuera un objeto y no una diosa. Él es la llave, concluyó, sonriendo con amargura. Si no podemos vencerlos desde fuera, los destruiremos desde dentro. Con un último esfuerzo, Titis cantó una melodía ancestral. Del fondo del templo, 7 pilares de coral blanco se iluminaron, a su vez cada pilar tenía una armadura dorada con tonos naranja. Titis extendió el poder que Poseidón le dio a las escamas de las armaduras de los generales marinos. Duerman un poco más, mis generales. Cuando el niño Julián despierte, todo cambiará, dijo la sirena, mientras las armaduras eran envueltas por el poder turquesa de Poseidón, mientras sufrían una metamorfosis. Acto seguido Titis se sumergió en las sombras, arrastrando al Kraken herido. El océano ocultaría sus rastros, por ahora. Nota: Titis cometió un error. Subestimó a Saitama, pero aprendió. Ahora sabe que la fuerza bruta no es suficiente. El tridente es un arma de doble filo. Si Canon lo usa, Poseidón lo corromperá. Si lo rechaza, quedará vulnerable para que sea controlado y sea fácil cortarle la cabeza a Athena. Julián Solo es el verdadero objetivo. Su despertar marcará el regreso del dios de los mares, pero, ¿qué pasará si Athena despierta sus poderes antes de tiempo con ayuda del Pelón y sus amigos? La historia ha cambiado considerablemente. Mientras tanto, en la superficie, Saitama sigue sin saber que su mayor batalla no será contra un dios, sino contra la traición que se gesta en su propio grupo, pero eso solo lo dirá el futuro. Horas después en el barco con nuestros protagonistas, el sol comenzaba a ocultarse debajo del horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados y anaranjados. El barco, ahora reparado de manera rudimentaria pero funcional gracias a los drones de Genos, avanzaba lentamente hacia Japón. Genos supervisaba el trabajo de sus drones, sus brazos transformados en herramientas de alta precisión. Soldaban placas de metal, reforzaban estructuras y sellaban grietas con un material similar al adamantium. Los pasajeros, aún aturdidos por la batalla, observaban con asombro. Algunos niños se acercaban tímidamente, tocando los drones con curiosidad. Mitsumasa Kido no se separaba del cyborg, tomando notas frenéticas en su libreta empapada. Esta tecnología es siglos más avanzada que la nuestra. Murmuró, fascinado. ¿Podría replicarse? ¿Podría usarse para proteger a la humanidad? Genos, sin levantar la vista, respondió. Mi tecnología es única. Pero si me ayudas a entender este mundo, quizá pueda compartir conocimientos. Mitsumasa sonrió, viendo una oportunidad dorada. En una esquina de la cubierta, Saitama roncaba suavemente, acurrucado como un oso perezoso.
Athena, la bebé diosa, dormía profundamente sobre su pecho, abrazando su peluche de conejo. Prover hacía de almohada, transformado en una bola peluda del tamaño de un cojín. A pesar de su apariencia descuidada, todos en el barco evitaban hacer ruido cerca de él. Habían visto lo que podía hacer. Cannon se apoyaba en la barandilla, mirando el océano con ojos calculadores. El tridente de Poseidón, ahora envuelto en una lona, pesaba en su espalda como un recordatorio constante. Su mente trabajaba a toda velocidad. Saitama es invencible físicamente, pero su mente es humana. Ingenua. Si no puedo vencerlo con fuerza, usaré su propia naturaleza en su contra. Recordó cómo la serpiente líquida lo había frustrado, aunque fuera momentáneamente. Seres intangibles, ilusiones, control mental, cosas que no puede golpear. Su plan era simple: esperar. Aprender. Y cuando Saitama menos lo esperara, usar el tridente para corromper su entorno. Tendré años para preparar la trampa perfecta, murmuró, mientras la ciudad y la costa de Japón ya se miraban cerca. Momentos después, el océano brillaba bajo la luz de la luna, reflejando las primeras luces de Tokio en la lejanía. El barco, ahora estable gracias a las reparaciones de Genos, se mecía suavemente mientras se acercaba a su destino final. La mayoría de los pasajeros dormían exhaustos en los rincones o compartían historias en voz baja, aún traumatizados por el ataque de las bestias marinas. En una mesa cercana a la ventana, el grupo principal se reunía. Saitama devoraba un plato gigante de ramen instantáneo, lo único que quedaba en la despensa. Genos, con paciencia robótica, respondía a las preguntas de Mitsumasa Kido, quien escribía sin parar en su libreta. Tatsumi, el antiguo escéptico, ahora observaba a Saitama con respeto mezclado con temor. No se atrevía a interrumpir. Cannon comía en silencio, pero sus oídos no perdían ni una palabra de la conversación. Mitsumasa ajustó sus gafas y apuntó hacia Genos con su bolígrafo. Entonces, ¿en su mundo los héroes están clasificados? ¿Y su maestro es el más fuerte a pesar de no ser reconocido? Genos asintió, mientras un pequeño holograma de la Asociación de Héroes se proyectaba desde su mano. Exacto. Sensei es el héroe más poderoso, aunque muchos lo subestiman por su apariencia. Saitama, con la boca llena, añadió. Y los descuentos en los supermercados los dan solo a los de clase S, lo cual es injusto. Mitsumasa rió, pero su mente ya trazaba conexiones. Interesante, ¿y esos monstruos que mencionan? ¿Eran producto de ese dios que derrotaron? Cannon tensó los dedos alrededor de su tenedor al escuchar eso. Cada detalle que revelan es una pieza útil. Tatsumi, por primera vez, habló. Señor Kido, si lo que dicen es cierto, ¿no deberíamos alertar a las autoridades? Mitsumasa negó con la cabeza. No, Tatsumi. Algunas verdades deben manejarse con cuidado, pensó, especialmente cuando involucran a dioses y bebés divinas. Genos notó la mirada calculadora de Cannon, pero decidió no mencionarlo. Por ahora, lo observaré. Athena, dormitando en una cuna improvisada cerca de Saitama, agitó un puñito. El báculo de Nike a su lado emitió un breve destello. Cannon ahora tenía información clave. Saitama no tiene interés en el poder ni la política, Genos es el cerebro táctico, pero su lealtad es inquebrantable. Mitsumasa sospechaba algo más grande, y tenía lagunas mentales, ya que Genos le explicó el conflicto con el santuario. ¿Qué pasará cuando el santuario descubra que Athena está aquí? Saitama, ignorando las tensiones, terminó su ramen y bostezó. Bueno, ¿llegamos ya? Quiero dormir en una cama de verdad. Minutos después, el comedor del barco estaba en silencio, solo roto por el tintineo de los cubiertos y el suave rumor de las olas. Mitsumasa Kido, con los ojos brillantes de entusiasmo, acababa de hacer una pregunta crucial. Entonces, ¿qué planean hacer con la pequeña Athena? Saitama, con un fideo de ramen colgando de su boca, respondió sin rodeos. Pues cuidarla. Pero necesitamos un departamento barato y trabajos, Genos asintió con seriedad. Nuestros recursos son limitados en este mundo. Aunque mi núcleo puede generar energía infinita, el dinero es complicado. El anciano intercambió una mirada con Tatsumi, quien, aunque aún nervioso, asintió casi imperceptiblemente. Tengo una propuesta, dijo Mitsumasa, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Puedo ofrecerles vivienda, comida de primera calidad y protección. Tengo ciertos recursos. Saitama dejó el tenedor en el plato con un clink. Comida gratis. Sus ojos brillaron como los de un niño en Navidad. Sí, y no cualquier comida, continuó Mitsumasa, esbozando una sonrisa astuta. Filetes Kobe, ramen de chef Michelin, todos los dulces que desees.
Saitama ya estaba de pie antes de que terminara la frase. Trato hecho, declaró, estrechando la mano de Mitsumasa con un apretón que hizo crujir los huesos del anciano. Genos, más cauteloso, cruzó los brazos. ¿Qué espera a cambio, señor Kido? No creo que todo sea tan gratis. Mitsumasa se reclinó en su silla, disfrutando del momento. Solo 3 cosas. Que me permitan documentar sus habilidades y conocimientos. Que me permitan ver el crecimiento de Athena, obviamente tendrá protección constante, lo cual ya hacen también ustedes. Además me gustaría en el futuro recibir información constante del santuario. Y que en el futuro, si mi fundación necesita ayuda, consideren escuchar nuestras peticiones. Verán, trabajó en el gobierno y hay cosas que a veces se me escapan de las manos. Kanon, que había permanecido en silencio, frunció el ceño. Este viejo es astuto, ¿trama algo? Por cierto, añadió Mitsumasa, sacando una tarjeta negra con el logo de Kido Enterprises. Soy dueño de empresas en 50 países. Dinero no será problema. Saitama solo pensaba en el buffet libre. Genos desconfiaba, pero sabía que necesitaban aliados y recursos en su travesía. Analizaré sus instalaciones al llegar. Dijo Genos pensando en qué tipo de nivel está la tecnología en este mundo. Mientras tanto, Kanon veía una oportunidad. Si ese viejo tiene influencia, podría usarla para acercarme al santuario y destruirlo. Athena, dormida, agitó un puño como si aprobara el trato. Momentos después, cuando todos se fueron a dormir, excepto Saitama que seguía comiendo pastel y Coca-Cola, una edición especial de los años 80, XD. Kanon se escabulló a la cubierta desierta, alejándose del murmullo del comedor. El viento nocturno agitaba su cabello mientras apretaba la barandilla, sus nudillos blancos de furia contenida. Al recordar a su hermano Saga, en su mente tenía un pensamiento: destruirlo. Al final Saga solo quería el poder y el mundo para él, y eso es algo que Kanon no permitirá. La sombra de Saga lo atormentaba. Mientras yo me pudría en prisión, él se coronó patriarca. Manipuló al ejército de Athena para su beneficio, envenenó la voluntad del santuario, y ahora extiende su plaga sobre el mundo mortal. Además, Kanon no contó algo importante al grupo de Saitama: el santuario y el patriarca tienen poder absoluto sobre los gobiernos mundiales. Además de acuerdos y conexiones, es lógico que el plan de Saga apunta en aprovechar ese tratado con los gobiernos de varios países. Saga, tengo el tiempo en contra, pero sé paciente, hermano mío, te daré un golpe del que nunca vas a levantarte, no sabrás ni que te golpeó. Kanon recordó cómo su hermano gemelo lo traicionó. Me encerró en las tinieblas por atreverse a cuestionar mi ambición. Yo también era digno del trono. Ambos somos lo mismo, Saga, pero tú resultaste ser un parásito codicioso que lo querías todo para ti. El tridente de Poseidón en su espalda vibró, alimentándose de su rencor. De repente, sonrió. Una idea perversa y brillante iluminó sus ojos. Saitama, un arma absoluta. Con él, ni Saga ni los dioses podrían detenerme. Solo tengo que buscar una forma de manipularlo. Athena, la llave para movilizar a los caballeros leales. Cuando crezca, será mi estandarte. Mitsumasa, su fortuna y conexiones son el ejército silencioso que necesito. Bancos, gobiernos, medios, todo caerá bajo mi influencia. Genos y el pequeño Robert escuchan al calvo y son capaces de destruir amenazas divinas o mitológicas. El problema es que son los más peligrosos. Si me descuido me matarán. Forzosamente tengo que dominar el tridente para controlarlos o destruirlos, pero necesito tiempo, dijo Kanon mientras miraba la luna. Con su voz apenas en un susurro, trazó su estrategia. Primero, usaré al calvo para aplastar el santuario corrupto. Luego, yo gobernaré las ruinas. Acarició el tridente, sintiendo su poder responder. Poseidón me dará los mares, Mitsumasa la tierra, y Athena el cielo. Saga solo tiene migajas comparado con esto. Sus ojos se posaron en Saitama, que bostezaba en el comedor. Lo único que le trae problemas a ese calvo son enemigos que no puede golpear, ilusiones, trampas mentales, traiciones. Una sonrisa helada cruzó su rostro. Por suerte, eso es fácil de conseguir o recrear, solo tengo que aprovechar momentos justos y darle problemas al pelón. El tridente brilló brevemente, como si Poseidón aprobara desde las profundidades. Titis, observando con una nueva esfera de cristal marino, miró a Kanon y el enlace con el tridente de Poseidón, y sintió el eco de su ambición. Este podría ser un peón útil.
Estúpido mortal, piensa que tiene el control pero solo está jugando a ser Dios. Dejaré que siga teniendo el tridente, hasta que llegue el momento él será mis ojos en el lecho de Athena, dijo la sirena con tono de victoria. Kanon no sabía que estar en contacto con armas divinas y más si es un mortal el que las toca, pueden terminar destruidos o corrompidos sin mente propia. Mitsumasa, desde una ventana, vio a Kanon solo encubierta. Ese hombre guarda sombras, pero las sombras a veces son necesarias. Mitsumasa no era estúpido, sus años de experiencia le permitían leer a las personas y Kanon, a pesar de estar con Saitama, era una dualidad oscura, pero probablemente en el futuro él sea necesario. Kanon alzó la vista hacia la luna, jurando en silencio. Hermano, tu reinado de terror terminará. Y cuando caigas, yo seré el que pise tu corona y dominaré todo, pero iré más lejos, gobernaré los cielos, el mar y la tierra. La noche guardó su secreto, pero el tablero de la guerra ya estaba en movimiento. Fin del capítulo 2.